Perfecto. Vamos a las preguntas. Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo estamos? Hoy estamos en nuestro conversatorio con José Miguel Farías acerca de los mercados y los vaivenes del mercado. Vamos, como siempre, a tomarnos unos minutos para que se terminen de incorporar los otros invitados. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos silenciados y la medida que puedan las preguntas, si las van poniendo por el chat, la vamos a ir pudiendo ver y la vamos a ir contestando hacia el final. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Ya vamos a comenzar. Como siempre, damos unos minutos para que se terminen de incorporar eh, algunos de los invitados y los participantes. Bueno, buenas tardes. Ya son las 6:35 y tratamos siempre de eh, cumplir con el tiempo de manera rígida. José, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar participando en esta actividad de hoy viernes en la tarde. Decidimos darle una pausa a nuestro ciclo de
charlas por internet y por Zoom. Tuvimos las primeras 10 semanas de la cuarentena seguidas trabajando en esto y ya después, bueno, un poco decidimos organizar un poco todo el contenido que habíamos logrado producir. Y bueno, tenemos un nuevo canal de YouTube en el cual van a poder ver todo lo que estamos manejando. Tenemos ahorita unos mini podcasts. Vamos a sacar a partir de la semana de arriba unos podcasts de compliance también. Y bueno, un poco en la misma idea de seguir generando buen contenido en el área. Con relación al tema de Instagram, un poco comentarles que definitivamente ya la plataforma no es la mejor para nosotros por todos los problemas que tenemos, internet, electricidad, todas estas cosas que de otra manera, los que estamos en Venezuela, de verdad que lo sufrimos de manera constante. Por eso decidimos quedarnos con Zoom, que hasta ahora ha sido mucho más estable y esperemos que lo siga siendo. Y que bueno, de verdad que ya después lo van a poder ver sin ningún tipo de problemas en el. Perdón. Hola, buenas tardes, disculpen, pero bueno, hablando de estos temas, se me cayó la conexión de internet. No sé si me escuchas bien, José Miguel. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces para no darle mucho más largas al tema, hoy quisimos de nuevo con José Miguel Farías, que es nuestro gestor de fondos y jefe de la unidad de Arca Asset Management, conversar un poco de lo que ha sido este último mes en el cual no hemos conversado tanto en los temas de mercado y bueno, un poco cómo estamos viendo todo este proceso en el cual pues simplemente pasamos de una caída monstruosa a una subida también un poco, bueno, alocada para algunos, desde algunos puntos de vista. Y bueno, un poco para comenzar, José Miguel, y darte la bienvenida para que saludes a los participantes. Cuéntanos qué están recogiendo en este momento los precios, o sea, qué recogen los precios de las acciones en este momento. Bueno, primeramente, buenas noches a todos, un saludo. Sé que un viernes de cuarentena no es fácil estar conectado para hablar de mercado. Generalmente la gente intenta desconectarse un viernes, pero agradecida con las más de 30 personas que están acá. Y esa pregunta generalmente nos las han hecho bastante, o ha sido muy recurrente en los últimos, no solamente últimos días, sino en las últimas semanas, porque muchas personas se han hecho la pregunta de cómo es posible que el mercado se esté recuperando tanto, o se haya recuperado tanto en tan poco tiempo. Recordemos que el mercado desde el 19 de febrero, que fue cuando alcanzó su máximo en general, en promedio los tres principales índices que seguimos los inversionistas que invertimos en el mercado americano, que es Nasdaq, Dow Jones y Standard & Poor's 500, presenció una caída aproximadamente en promedio de 34% por 5 semanas hasta el 23 de marzo, que fue cuando tocaron fondo. La pregunta que generalmente nos hacen y que va en línea con respecto a qué recogen las acciones en su precio, y viene en línea con el hecho de que las personas consideran de que ha sido un sub y baja muy rápido, una montaña rusa muy agresiva, el haber presenciado una caída de 35% en tan poco tiempo, y que recordemos que matemáticamente hablando, cuando algo cae 35%, no tiene que subir 35% para llegar al punto de quiebra. Generalmente tiene que subir, según el promedio, entre 45 y 50% más o menos. Es decir, la subida que hemos tenido, tanto para el Nasdaq, que ya está en positivo, prácticamente 10% en lo que va year to date en 2020, el Standard & Poor's está 4% por debajo solamente, el Dow Jones está un pelo más rezagado, un 9% en el año. Los mercados han subido entonces para recuperar parte de ese 34%, aproximadamente 40%, desde el 23 de marzo hasta la semana que finalizó hoy, es decir, prácticamente 3 meses. ¿Qué ha pasado en estos 3 meses que ha hecho que los inversionistas hayan cambiado su visión con respecto a lo que era primeramente algo tan fatídico como es la pandemia, que de hecho va en línea con lo que vamos a conversar en la tarde de hoy, o la noche de hoy, que es que todavía la pandemia sigue siendo fatídica? De hecho, acabo de ver un tweet
de Spectator Index que comentaba que en Brasil que obviamente el país limítrofe con nosotros, se encuentra abajo de Venezuela, acaba de anunciar la mayor cantidad de casos de coronavirus en un solo día para un país desde que comenzó la pandemia, con 54.000 casos. Es absurdo que hayan 54.000 casos en un solo país en un solo día, y eso acaba de ocurrir en Brasil, lo cual nos permite pensar con la noticia que hemos visto recientemente de Estados Unidos, haga redundancia, como Florida, Arizona y Texas, que están aumentando también los casos proporcionalmente mucho más de lo que había ocurrido durante los meses iniciales de la pandemia. Todo este contexto que les estoy dando con respecto a las noticias negativas que han ocurrido, que ocurrieron, y que de hecho ahorita han hecho que en las últimas 12 semanas el mercado se haya recuperado vertiginosamente, parecieran no estar en línea con el sentimiento general de Estados Unidos, que además ha atravesado todo el tema de las protestas por el asesinato de George Floyd, muy parecido al año 68 que comentaremos más adelante, haciendo un símil de lo que puede ser algo comparativamente parecido a lo que es el 2020. Pero los mercados generalmente no miden la temperatura diaria de las economías ni de los países, y eso es importante que lo tengan claro. Generalmente los mercados recogen las expectativas vistas, son más un leading indicator, dirán los economistas, que un lagging indicator. Generalmente las personas, cuando el mercado empezó a caer, de hecho, el mercado empezó a caer el 19 de febrero y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia, oficialmente una pandemia, el 11 de marzo, y el mercado tenía 3 semanas cayendo de manera bastante vertiginosa. Es decir, ya los agentes económicos, ya los inversionistas, ya los grandes fondos de inversión que esperaban tintas más, tintas menos, una caída o una aceleración, una exacerbación bastante agresiva del coronavirus, que terminó ocurriendo cuando la Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia. Y lo mismo ocurre desde el otro punto de vista, es decir, los mercados empezaron a incorporar rápidamente en sus cotizaciones, en sus precios, el hecho de aperturas de las economías, de levantamiento de las cuarentenas, de obviamente el factor de la Fed, que vamos a tocar más adelante, que ha sido posiblemente el propulsor más importante de la subida detrás de los mercados. Pero al final los mercados, y es importante que lo entiendan, porque siempre esta pregunta sale: ¿cómo es posible que el mercado suba si la economía está mal? ¿Cómo es posible que el mercado suba si todavía hay muchísimos casos de coronavirus? ¿Cómo es posible que el mercado siga subiendo si todavía no hay cura? ¿Cómo es posible que el mercado suba si es posible que empecemos a atravesar posiblemente en las próximas semanas una segunda ola de casos de coronavirus que posiblemente, porque al final hay una probabilidad, termine de nuevo con una medida bastante radicalizada de las cuarentenas y cierre las economías? Al final recuerden que las economías o los mercados generalmente recogen expectativas. Mientras los agentes o mientras el público en general sienta que el coronavirus no va a volver a ser un problema, los mercados se encuentran totalmente desconectados de la realidad económica de los países. Tal cual. Una de las cosas que me parece increíble, también leyendo información como muy fresca con relación a lo que comentabas tú, es que parece que hoy es el día donde más se han registrado casos en el mundo. Se hablaban, bueno, por supuesto hablaban de este tema de Brasil, pero hablaban de que hoy se están registrando 150.000 casos. Lo registraba la OMS como, bueno, como uno de los días más complicados en estos temas del coronavirus. Es una pregunta un poco, después de toda esta introducción, pero ¿tú crees que podemos asumir entonces que lo peor ya pasó? No, yo creo que hay que ser muy cautos. Al final del día, nadie sabe lo que van a hacer los mercados, ni en el corto ni en el mediano plazo. Las personas pueden tener una visión de lo que el mercado va a hacer en largo plazo, porque si uno revisa la historia de los mercados en los últimos 210 años, de que se tiene data de 1802, hace 218 años, los mercados han tenido una tendencia alcista independientemente de los retrocesos serios, como puede ser la Gran Depresión, el crash de 2008, el 19 de octubre del 87 o el crash reciente del coronavirus. Cuando uno hace una media de esos, de los rendimientos generalizados que ha tenido el mercado en 218 años, la media da que los mercados generalmente te retornan 6,6%, quitándole 3% de inflación, es decir, aproximadamente entre 9 y 10%. Entonces, las personas con tanta historia, con 210 años de historia, pueden tener la mediana seguridad, porque al final nada es seguro, de que los mercados terminantemente siempre van a terminar subiendo, paga la redundancia. De hecho, en la nota de la semana pasada, bueno, de la antepasada, que era entendiendo los ciclos del mercado y las valoraciones, nosotros destacábamos el hecho de que generalmente ese sentimiento, que era algo que destacábamos en las notas iniciales del caos del coronavirus, era que generalmente las caídas del mercado terminan siendo los mejores momentos para comprar acciones.
pero que siempre terminan siendo también el momento en el cual la gente, los inversionistas en general, salen huyendo del mercado y actúan totalmente distintos como el mercado realmente les dice. Benjamin Graham, que si nos han escuchado o si han leído nuestras notas o si saben realmente el mundo de la inversión, Benjamin Graham, conocido como el decano de Wall Street o el padre del value investing, destacaba que los inversionistas no deben ver al mercado como una guía exacta de lo que hay que hacer, sino como un termómetro para actuar a contracorriente. El inversor inteligente se debe aprovechar los vaivenes del mercado. Durante la caída del 19 de febrero al 23 de marzo, nosotros escribimos un par o unas 3 notas en referencia al control psicológico, al margen de seguridad y a lo que habla de inversión en época del coronavirus. Ahora que también hablamos en una nota que escribimos que era el péndulo de los mercados financieros, nosotros siempre hacemos uso de la palabra del péndulo de los mercados financieros porque al final los mercados se asemejan a un péndulo. Graham, de hecho, en el inversor inteligente decía que los mercados se parecen al movimiento de un péndulo que va desde un optimismo insostenible hasta un pesimismo injustificado. El pesimismo justificado, obviamente, se puede abarcar de la semana que va desde el 19 de febrero hasta el 23 de marzo, con una caída generalizada de más del 35% de los principales índices accionarios. El optimismo injustificado, de mi percepción es así, al final cada quien puede tener una opinión distinta, pero ahorita hay un optimismo injustificado de por qué las acciones tienen que estar subiendo tanto cuando al final no sabemos cuáles son las repercusiones que ha tenido o que va a tener y que va a seguir teniendo el coronavirus en la economía. Ahorita hay una falsa sensación, que lo vamos a tocar más adelante con el tema de la Fed, de que la Fed está soportando los mercados con demasiada liquidez y hay una frase que es "Don't fight the Fed". Es simplemente si la Fed va a estar soportando liquidez, posiblemente lo mejor que puedes hacer es seguir comprando acciones. Hay otros factores, tipo que las primas de, por ejemplo, el yield de la letra del tesoro a 10 años se encuentran en 0,70% y te puedes endeudar a 0,15 con la tasa de la Fed. Y no tiene sentido meterte endeudado a 0,15 a comprar letra del tesoro a 10 años a 0,70 cuando puedes simplemente indexarte a un SPY, a un Diamonds, a un Triple Q y obtener quizás más y pagar tu deuda y quedarte con mucho más dinero. Son otras variables que podemos viendo más adelante, pero creo que en líneas generales, al final del día hay que estar muy pendiente del sentimiento del mercado e intentar adelantarse a lo que generalmente ocurre. Si seguimos en línea con el mercado, va a ser prácticamente imposible saber cuál va a ser el momento idóneo para realizar ajustes en nuestro portafolio. Nosotros generalmente no le estamos diciendo a nuestros clientes ni en nuestras notas vendan todo y vamos a esperar la caída, como tampoco le dijimos en el momento de la caída, entre febrero y marzo, vendan todo y esperan que toquemos fondo. Ninguna de las dos opciones es buena porque nadie sabe realmente ser timing de mercado. Muy pocas personas tienen habilidad y si todas las personas tuviesen habilidad de hacerlo, el público en general no lo tuviese y todo el mundo fuese millonario. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo mejor que uno puede hacer siempre es estar invertido en los mercados, pero gestionando los riesgos. Yo veía y yo era mucho más feliz invirtiendo. Hace 3 meses se me hacía mucho más fácil recomendar inversión. Hace 3, 4 meses cuando el mercado estaba cayendo que hacerlo ahorita. Hay que tener mucho más cuidado. De mi percepción, creo que el mercado no ha ponderado dentro de sus cotizaciones distintos riesgos, como puede ser el hecho de que simplemente el balance incrementado de la Fed o las bajas tasas tienen muy poco, digamos, impacto en lo que es la confianza del consumidor o lo que son los beneficios empresariales de las empresas. Ahorita tenemos muchas empresas que estamos tocando ese tema temprano, o el término temprano, que son las empresas zombie. Empresas que se han beneficiado del incremento absurdo del balance de la Fed, llenando de liquidez el mercado. Empresas que se han beneficiado de los préstamos del Tesoro, que han ido directos a los beneficiarios, tanto retail como institucionales, para aguantar los vaivenes del coronavirus. Pero son empresas que posiblemente tenían que haber sido limpiadas en este proceso de corrección de mercado y que siguen de pie por esta ayuda que puede decirse de una forma u otra, que es endógena, que es exógena, perdón, pero que realmente no debió haber llegado. Cuando se aclare este panorama, estas empresas van a seguir de pie, estas empresas van a seguir teniendo sus acciones cotizadas en bolsa, estas empresas van a estar mucho más apalancadas y mucho más endeudadas de lo que estaban antes, y ahí es que hay que tener cuidado. Obviamente hay un sinfín de empresas que precisamente no tienen que ser de un sector en específico, pero siempre es bueno, desde el punto de vista del inversor, estar pendiente de la deuda y de los apalancados que se encuentran las empresas en un entorno como el que estamos actualmente. No, tal cual, estuvimos conversando y me recuerdo que tomábamos el ejemplo de los retailers, sobre todo de las retailers como las tiendas por departamento, que ya vienen con una década de un poco como hasta destrucción de valor, porque realmente valían muchísimo más hace 10, 15 años, pero además unas proporciones gigantescas,
y ahorita, bueno, parecía que era como que el momento de que quedaran efectivamente muy pocas, y bueno, no todas se han visto beneficiadas de este tipo de ayuda, pero bueno, el mercado creo que les va a dar un poquito más de viento de cola a muchas de estas compañías, esto es lo que llamamos algunas veces de estas compañías zombie. Eh, Algo importantísimo que pusiste en tu nota, que de verdad me gustó mucho y además, bueno, creo que a varios nos ha puesto a investigar y a leer un poco, es que conseguiste un referente histórico que realmente nos pareció súper importante. ¿Nos quieres comentar un poco del caso, por favor? Sí, precisamente como comentaba al inicio, intentando realizar una revisión histórica, no de la caída del mercado, porque los mercados siempre caen y nosotros siempre somos enfáticos en eso. Las personas se malacostumbraron en la década pasada, luego de la crisis del housing bubble de 2008, de que los mercados siempre iban a subir y se acostumbraron a una estrategia de buy the dip, diciendo, no, si el mercado cae, ya sea por producto de la guerra comercial o por X o Y situación, compra la caída que terminantemente va a seguir subiendo. Efectivamente, el mercado alcista que recién terminó con la crisis del coronavirus fue el mercado alcista no el más próspero en términos de rendimiento, pero sí el más largo en términos de longevidad. Fueron casi 140 meses de 2008 a 2020 que crearon la falsa percepción de que los mercados siempre van a subir. Nosotros hemos destacado, y de hecho hicimos colación de un comentario que hizo Peter Lynch en un lecture de 1994, que en los 100 años del siglo pasado las personas tienen que acostumbrarse a que los mercados siempre caen, y revisando la historia de los 100 años del siglo pasado, los mercados presenciaron correcciones de 10 o más por ciento en aproximadamente cada 2-3 años y de 15 o 20% cada 6-7 años. Es decir, si uno entiende la historia de los mercados, uno puede entender que los mercados siempre caen. Entendiendo la historia de los mercados, intenté buscar un paralelismo o algún tipo de similitud con un periodo parecido a lo que se está atravesando en el año 2020 y la desconexión que tiene el mercado con la economía para seguir subiendo, inclusive cuando hay problemas no solamente económicos, perdón, sino también problemas sociales, políticos, etcétera, como el tema de las protestas por racismo en Estados Unidos. Y me encontré con el año 1968. El año 1968 fue realmente, la década de los 50 ha sido la mejor década en términos de rendimiento de mercado para Estados Unidos, para el mercado en general. Los 60 fue una época denominada como los go-go, hubo mucha entrada, mucho inicio del tema de los quants y digamos que ciertas vicisitudes que en el mercado terminó repercutiendo al hecho de que los 70 fue un año fatídico los 70 fue una década fatídica para los mercados. Pero particularmente el año 68 fue un año que tiene mucha similitud con el año 2020 porque fue un año que asesinaba a Martin Luther King, problemas raciales en Estados Unidos. Estados Unidos está inmerso en la guerra de Vietnam y en la Guerra Fría. Y estaba azotando la pandemia H3N2 en Estados Unidos, había matado aproximadamente 100.000 personas y más de 1 millón de personas alrededor del mundo. Entonces digamos que tenemos el mismo cóctel, no de guerra per se, pero sí de guerra comercial, ya una guerra que a nivel geopolítico capaz sea lo mismo en temas de manejo de políticas de los países, el tema de la pandemia, problemas raciales. En el 68, de enero a marzo, presenció una caída severa, aproximadamente de 20-30%, luego se recuperó toda parte de la caída y terminó el año 68 lo terminó en positivo. El principio del 68 es muy parecido al principio de 2020 y lo que muestra y lo que realmente quisimos destacar es que quizás si las personas piensan ahorita que la desconexión es muy severa y que lo mejor es no estar invertido en los mercados, pueden equivocarse. Porque sencillamente a veces los mercados no recogen, como comentaba al principio de la noche, simplemente no recogen los sentimientos generalizados que pueda tener a nivel político el país, a nivel económico el país, a nivel social el país, y simplemente el mercado al final siempre va a ser lo que los inversionistas crean que va a ser. Si los inversionistas creen que por tema de liquidez el mercado va a seguir subiendo, independientemente de los problemas sociales, políticos o económicos que haya, los inversionistas van a seguir comprando. Hay que recordar que obviamente en el año 68 no hubo un apoyo de la Fed para intentar aguantar el mercado por la pandemia, porque la pandemia ni siquiera era denominada pandemia, digamos que el H3N2 no era ni de cerca parecido al coronavirus. No tenemos un accionar de la Fed parecido en ese año lo que es ahorita. Ahorita realmente el factor en juego importante para entender rompecabezas de los mercados es, uno, el accionar de la Fed y dos, las tasas de interés. El hecho también de que el péndulo se esté moviendo más entre optimismo y euforia que pesimismo injustificado también hace que los inversionistas, como hemos visto ahorita los casos absurdos de los inversionistas retail de Robinhood, es que estén comprando acciones sin ningún tipo de análisis fundamental o por lo menos intentando entender
o no solamente análisis fundamental, porque puede ser que también compren con análisis técnico, simplemente están comprando por comprar. De hecho, en el memo de Howard Marks que salió ayer, que lo destacamos ahorita, hay una frase muy cómica, que quizás pueda ser un poco contraproducente para lo que hacemos bien en este mercado, pero que Howard Marks decía: hay mucha gente que está invirtiendo hoy en los mercados sencillamente porque no hay juegos deportivos en los cuales apostar, los casinos están cerrados y la bolsa de valores pareciera ser el único casino que está abierto. Y hay mucha gente que, de hecho, ayer veía unos inversionistas o de estos nuevos inversionistas de volver al trabajo y sencillamente están metiendo la plata de manera bastante absurda en distintas acciones tipo Hertz. Casi que todas las que están metiendo además son de bancarrota. Nikola, Hertz, bueno, Nikola no está en bancarrota, pero digamos que ese es el panorama con un upside bastante, en teoría para ellos, revelador y no más que otra cosa. Creo que perdimos a Marco de nuevo. ¿Me escuchan o me perdí yo? Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Sí, Okay. se me perdió la red unos segundos, pero volví enseguida. Sí, a mí lo del tema del referente histórico me parece importantísimo porque al final del día la gente siente que todo es nuevo. Yo creo que definitivamente no todo puede ser igual, no lo puedes ver al calco, pero que haya existido además una pandemia, que además, bueno, un virus, o sea, yo creo que es importante porque también yo siento que el mercado y muchas veces los inversionistas están seguros, o sea, uno lo escuchábamos hace como un mes, decíamos, bueno, esto había llegado al máximo y bueno, definitivamente había que vender o había un sentimiento de que había que vender para volver a comprar más abajo. Y el mercado se autocorrige con cada uno de estos procesos y es como un tema de inteligencia artificial, porque es una inteligencia como grupal en la cual, bueno, cada experiencia va sumando para todo este proceso. Entonces, realmente mucha gente se hubiera perdido lo que pasó el último mes, se hubiera salido a vender jurando que iba a comprar. O sea, a mí el tema del timing del mercado siempre me sigue pareciendo una gran trampa, pero bueno, también la cautela, pues conocemos y sabemos de mucha gente que de repente ha salido a invertir y no solo chamos, o sea, sino que gente que uno de repente conoce que no es un millennial, pero que actúa como si fuera un millennial, porque de verdad no había tenido estos contactos con el mercado. Mira. Sí, mira, es que independientemente de la edad, generalizadamente hablando, nosotros siempre hablamos de que Venezuela tiene una falta de cultura bursátil gigantesca, pero eso es algo que es muy normal a nivel literario, financiero, alrededor del mundo. Muy pocas personas pudiesen incluso llegar a tener, de hecho, conocimientos financieros, entender cómo funciona una acción, qué es un dividendo, qué es el PER, cómo funciona un bono, saber que el precio de un bono es inversamente proporcional a su yield, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el manejo psicológico de los mercados es lo que realmente termina marcando el futuro o el devenir de las carteras y de los rendimientos que estas mismas tengan. Nosotros hemos destacado muchísimo en las notas. A todos los que están acá, si no han leído nuestras notas, los invitamos a que se paseen por el blog de Arca. Se pueden meter en la página www.grupoarca.net. En la parte del blog están todas nuestras notas y pueden ver más o menos nuestra visión de los mercados. Yo generalmente siempre intento, yo sigo mucho, para dar el ejemplo, para que lo hagan, los memos de Howard Marks. Howard Marks es gestor o es presidente, chairman, CEO de Oaktree Capital, que es el fondo de inversión que invierte en activos bajo tensión financiera más grande del mundo y es una leyenda del mundo de la inversión. Generalmente cuando yo intento buscar en mi mente cómo piensa Howard Marks en X o Y situación de mercado, intento pasearme por su histórico de memos. Por ejemplo, Marx está escribiendo del año 90. Entonces, intento más o menos parecerme y busco, bueno, en el año 99-2000 fue la crisis de la burbuja.com. Voy a intentar buscar un memo de Howard Marks entre 99 y 2000 para ver cómo pensaba él del incremento absurdo de los precios. También, bueno, vamos a intentar localizarnos en el año 2007-2008 con el tema del housing bubble, cómo pensaba Marx en ese entonces. Ahorita nosotros no tenemos tanta data como Marx, no tenemos 30 años escribiendo, pero pueden intentar ver lo que nosotros hemos recomendado en los últimos 4 meses desde que inició el coronavirus, que es más o menos que tenemos un tiempo del blog, digamos, actualizado con artículos semanales. Nosotros destacamos en las notas del coronavirus durante la caída que lo peor que podía hacer un inversionista, independientemente de su edad, independientemente de su experiencia, era salir a vender, porque generalmente los mejores días del mercado de recuperación de parte de esa caída vienen inicialmente
pues casi que exactamente igual después del último día de la peor caída. Es decir, si usted vende durante la caída y piensa que va a poder capturar parte de la ganancia cuando la ganancia ya está andando, va a perder un tramo que posiblemente sea el tramo que más marque diferencia en el tema de interés compuesto para recuperar la ganancia e incluso para ganar rendimiento a largo plazo. Entonces el tema del timing tiene demasiadas desventajas que pueden hacer que un inversionista que haya surfeado toda la caída o prácticamente toda la caída y salga antes que toque el fondo, pero que luego decide entrar cuando las cosas estén bien, posiblemente ya ha perdido un 10, 20, 15% de recuperación, que en el largo plazo causa muchísima diferencia para seguir aguantando los vaivenes del mercado. Claro. No, de verdad que esto ha sido un muy buen momento para, además por el tema de la cuarentena, para poder leer, para poder entender, para saber que, bueno, que también el mercado tiene vida propia, pues. Cuéntame, ¿cuál es tu posición bueno, además lo ponías en la nota, pero cuál es tu posición y qué tan importante es el rol de la Fed en todo esto? Y realmente, ¿puede el mercado seguir subiendo si la Fed deja de inflar su balance? O sea, como íbamos a hablar de las cosas, preferido una vez unir estas dos preguntas que me parecían que, bueno, que una es continuación de la otra, si te parece. Mira, realmente el factor Fed creo que es el factor diferencial y el gran catalizador, así como el coronavirus o el miedo al coronavirus fue el catalizador de la caída de los mercados, el accionar de la Fed es el catalizador de la subida o que está detrás del rompecabezas, la subida del mercado. Al final hay una frase de Andrés Costolani que no era un inversor muy value, era más bien especulador, analista técnico y seguidor de macro tendencia, pero muy famoso, muy exitoso, que decía que al final el papel central de la subida de los mercados se centra en la liquidez y en el accionar de los bancos centrales. Si hay liquidez, la bolsa sube. Si no hay liquidez, la bolsa no va a subir. Ahorita pasa algo parecido. Independientemente de que hayamos atravesado 2 o 3 meses de economías cerradas, 2 o 3 meses de gente que no estaba trabajando, tasa de unemployment demasiado alta, 2 o 3 meses de miedo generalizado, que a pesar que ahorita no existe ese miedo, el miedo debería estar, porque es lo peor de todo, ya lo conversamos, pero todos estos factores, todo este cóctel negativo fue obviamente rápidamente incorporado en los precios del mercado. De hecho, ha sido la vez más rápida que los mercados han caído tanto como ocurrió en estas 5 semanas a nivel histórico. Pero la Fed dio un paso adelante muy distinto a lo que ocurrió en el año 2008. En el año 2008 la Fed actuó rápido, actuó bien, no actuó igual en magnitud. De hecho, ahorita la magnitud con la que la Fed ha actuado ha sido prácticamente 10 veces más. En el año 2008 fueron 700 mil millones de dólares, ahorita son 7 trillones de dólares. El balance de la Fed es tan absurdo, de hecho, que pudiésemos dividir los 7 trillones de dólares y darle $1.000 a cada uno de los seres humanos que se encuentran en la Tierra. A ese nivel es el balance de la Fed. Ese es el nivel de liquidez que tiene el sistema americano ahorita. Cuando tienes tanta liquidez, cuando de nuevo traigo a colación lo que les comentaba, 66% de la población estadounidense está ganando más con los beneficios que le está dando el Tesoro que lo que ganaba previamente con su trabajo. Cuando tienes tanta liquidez en los bolsillos de las personas, muy distinto a lo que ocurrió en el año 2008, de hecho, porque en el año 2008 la Fed inyectó mucho sistema, pero parte de esa liquidez se quedó en la reserva de los bancos. Ahorita prácticamente el dinero está en el bolsillo de los inversionistas. Aparte, la Fed está comprando muchísimos activos, lo cual también le da dinero a estos promotores de estos activos, y también estos promotores se voltean a seguir comprando instrumentos. Es decir, de nuevo traigo a colación la frase "Don't fight the Fed". Con este apoyo tan sustancial de la Fed, llenando de liquidez el sistema, pareciera mentira o pareciera totalmente creíble y parece normal, de hecho, que la recuperación haya ocurrido como terminó ocurriendo. La pregunta de si el mercado pudiese seguir subiendo sin este apoyo de la Fed, yo comentaba en el artículo que psicológicamente puede ocurrir. Ojo, al final nada está escrito sobre piedra en los mercados, pero a mí me pareciera que no, porque psicológicamente hablando, ahorita no hay factores fundamentales o factores value que te permitieran pensar que las acciones están baratas, que las empresas van a seguir generando beneficios corporativos sostenidos de mayor crecimiento de aquí a los siguientes trimestres. Eso no va a ocurrir. Pero el factor psicológico es muy importante porque los inversionistas se están metiendo en el mercado independientemente de lo que ocurra, simplemente porque la Fed está ahí para apoyar. En el momento en que la Fed diga que posiblemente no ocurra este año ni el año próximo, porque recientemente Jerome Powell afirmaba que las tasas bajas por lo menos se van a mantener hasta 2022 y que de hecho ellos tienen armamento demasiado de sobra para seguir aguantando la liquidez del mercado. Ese sentimiento digamos, de seguridad de Papá Fed puede hacer que los inversionistas sigan metiéndose avanzados en el mercado.
el día que la Fed, y es algo que hay que estar preparado, porque la Fed no va a seguir comprando instrumentos y no va a seguir llenando de liquidez el sistema para siempre, ese día habría que tener cuidado. Obviamente nadie sabe cuándo va a llegar ese día, porque eso es lanzar una moneda al aire, depende de muchísimas cosas, de factores económicos en el agregado, como que la Fed empieza a ver recuperación mucho más rápido de lo que creería, que la tasa de recuperación de unemployment empieza también a recuperarse mucho más rápido de lo que cree, y que de sorpresa la Fed diga, bueno, vamos a bajar el tema de las compras de, ya sea de bonos corporativos, ETF, etc. En el contexto general, es algo que ya la inversionista tiene que tener en mente. Está bien querer aprovecharse de la subida, está bien querer tener un factor de riesgo prima importante en su portafolio y decir, bueno, yo creo que la Fed va a seguir comportándose así por los siguientes 6, 12 meses, pero no está bien, y una recomendación al final es que saber gestionar los riesgos, no está bien creer que el 100% de nuestro portafolio tiene que intentar aprovecharse de esta subida. Al final, los mejores portafolios, los mejores gestores de inversión son gestores y son portafolios que son a prueba de todo. Son a prueba de subida y son a prueba de bajada. Son carteras que están con algo de liquidez si piensa que el mercado está caro, como puede ser ahorita. Son carteras que hacen un hedge natural con bonos si piensa que las acciones están caras. Son personas que intentan conseguir en su portafolio lo que puede ser acciones defensivas más que acciones de rápido crecimiento tecnológico, que sea, pero tomar una posición tan 100% decidida con respecto a algo de lo cual no podemos controlar posiblemente sea una fórmula que nos lleva al fracaso. Nuestra recomendación es intentar equilibrar lo que se quiere tener. Está bien que aproveche parte de la ganancia de la Fed, si la Fed va a seguir comportándose así hasta el 2022, pero de nuevo no sabemos realmente cuál es ni el outlook ni el outcomes de lo que puede venir en los próximos meses o en el próximo año. La Fed ha sido muy plausible, ha dicho que las tasas van a seguir bajas hasta 2022, ha dicho que de nuevo puede seguir comprando casi que de manera ilimitada, pero algún día la música se va a apagar y esto es como el juego de la silla de la música. Es triste, es divertido cuando uno está jugando el juego de la música de la silla y uno encuentra la silla para sentarse. Pero es bastante triste cuando te vas a sentar y te quedaste por fuera y te tienes que salir del juego. Y eso es más o menos la analogía que podemos hacer en este caso. Sí, ahí ya lo tocaste un poco el tema de hacia la próxima pregunta, que bueno, fue esa declaración del señor Powell diciendo que hasta el 2022 esto se iba a aguantar. Yo creo que siempre la Fed suele cumplir. A mí un poco en mi tiempo de haber visto temas financieros, siento que desde el tiempo de Greenspan, que todo era como que cada vez que la Fed hablaba era como como cuando hablaba la esfinge, porque era casi era un riddle, pues, o sea, era un tipo de acertijo todo. Ya, bueno, definitivamente el tiempo ha cambiado, que te están diciendo, bueno, por los próximos 2 años no va a pasar. Yo creo que también no me extrañaría que ese tipo de cosas en todo este proceso cambien en esos 2 años, porque, ¿verdad? 2 años es como mucho tiempo para los mercados. Pero bueno, tomando eso, ¿cómo es el tema de las tasas de interés? Si tienes algo más que agregar en ese sentido, y cómo es el tema, porque una de las cosas que hemos tocado algunas veces, yo sé que no es tu punto que más estudias, pero es el tema de la renta fija, ¿cómo lo puedes ver? Creo que lo hemos hablado antes, pero me gustaría tu opinión al respecto. Sí, el tema de la tasa de interés es el siguiente. Cuando tienes una tasa tan baja y puedes pedir prestado plata, para hablar en términos ya muy sencillos, tan barato, no tendría sentido desde el punto de vista del inversionista voltearse a comprar un bono o una letra del tesoro, que posiblemente pueda ser el instrumento más seguro que exista en el mundo. Bueno, posiblemente no, es el instrumento más seguro que existe en el mundo. Que te está rindiendo a fecha de cierre de hoy 0,70. Cualquier inversionista que tenga un poquitico de apetito de riesgo pensaría, si me puedo endeudar a 0,15, no lo voy a meter en un instrumento que me va a dar 0,70. Prefiero, y ahorita con todo el tema del crecimiento de la inversión pasiva, prefiero simplemente comprarme un fondo índice, un ETF, un SPY, un triple Q, un índice de mercado, etcétera, y esperar que en estos 10 años, o lo que sea, el tiempo que tenga el horizonte de inversión del inversionista, el mercado tranquilamente me puede dar, según lo que he tenido en los últimos 10 años, porque los años tenemos mente corta, o sea, memoria corta, más del 0,70%, pagar mi deuda y quedarme con plata en el bolsillo. Entonces, con las tasas tan bajas, no tendría sentido desde el punto de vista de búsqueda de rendimiento meterse en letras del tesoro o en bonos que te pagan tan poco. Tendría mucho más sentido desde el punto de vista de la valoración, porque además la tasa de descuento sería mucho más baja en teoría para hacer cálculos de rendimientos futuros para los próximos años, meterse en instrumentos más riesgosos. Con respecto a lo que si puede aumentar o no en los próximos años,
Powell dijo, como les comenté, que posiblemente hasta 2022 estemos con tasas bajas. Los estudios demuestran que generalmente cuando las tasas se bajan tanto, generalmente no vuelven a su media en el mediano a largo plazo. O sea, tardan mucho tiempo en volver a la media. Yo creo que al final, como todo en la vida, para no intentar hacer una predicción de algo que no podemos controlar, todo va a depender de cuál sea el outcome del nuevo panorama que tengamos en el mercado. Al final del día no sabemos cuáles son las consecuencias que va a terminar teniendo el coronavirus, porque el coronavirus todavía está, a pesar que muchos lo han olvidado y muchos no lo han incorporado de nuevo en sus nuevos modelos. Todavía tenemos lo que estamos viendo hoy. Ahorita estaba revisando la página, en este momento que tú estabas hablando, y tenemos más de 165,000 casos en un solo día. Nadie nos puede decir que la semana que viene no ocurra que se radicalice de nuevo completamente la economía en Estados Unidos y sorpresen los mercados. Si cayeron 34% la primera vez, irán a caer 50% todavía. Por ejemplo, es una suposición en una asignación de probabilidades que nada está escrito. Hay que tener cuidado. Las tasas pueden seguir bajas. La Fed ha dicho que nunca va a poner las tasas en negativo, pero de nuevo, nunca digas nunca. Al final del día tenemos las tasas en 0,15, cuando hace un par de años decían de que no iban a llegar tan bajo. Al final no sabemos cuáles son, qué es lo que puede ser, cuál puede ser el disparador o cuál puede ser el catalizador que haga que ocurran eventos improbables, como puede ser tasa negativa en Estados Unidos. Ya tenemos prácticamente toda la curva de tasa negativa en Europa, y es algo que prácticamente se ha asimilado, no de manera normal, pero que ya prácticamente está normalizado. Ocurre en Estados Unidos, puede ser un shock psicológico, pero de nuevo, mientras las tasas estén tan bajas, para la persona que invierte en renta variable, sin duda alguna es un apetito demasiado grande endeudarte a 0,15 para comprar acciones que te pueden rendir más del 10% tranquilamente al año. Entonces, el tema de la tasa de interés, aunado al balance de la Fed, es lo que yo he llamado el rompecabezas detrás de la subida del mercado. Uno, ya lo expliqué, el balance de la Fed soportando demasiada liquidez en el sistema de una forma u otra, si la gente no esté trabajando, si la gente esté desempleada, si la gente se esté cerrando, así tengamos 150,000 casos de coronavirus, mientras haya liquidez, la bolsa va a subir. Por el otro lado, las tasas tan bajas te permiten pensar, desde el punto de vista del inversionista, que lo más fácil que puedas hacer en este momento es endeudarte a 0,15 para invertir, indexarte en el mercado. Entonces, estos dos componentes son el fuego que está prendiendo la llama detrás de la subida de los mercados. Hay que tener cuidado. Yo veo mucho más factible que la Fed deje de comprar en el corto y mediano plazo a que la Fed suba las tasas. Porque ya las tasas, yo la vería, por ejemplo, el incremento del balance de la Fed posiblemente tenga repercusiones negativas, tipo devaluación de la moneda, tipo incremento de la inflación y tipo pérdida de confianza en los consumidores, porque al final del día esto no tiene nada que ver con que se incorpore o que se mejoren las ganancias de los beneficios empresariales de las empresas. Pero por parte de las tasas de interés sí lo veo mucho más complicado, y de hecho creo que hacía la analogía con una reunión de mercado que teníamos hace 2 semanas. Yo veo esta década muy parecida a la década de los 70 en Estados Unidos. La década de los 70 en Estados Unidos fue una época, digamos que fatídica, en términos de mercado, porque desde el año 1966 hasta el año 1981 el Dow Jones estuvo en 900 puntos en el 66 y en 900 puntos en el 81. Fueron 15 años prácticamente flat. Fueron 10 años de inflación muy alta en Estados Unidos. Alta para Estados Unidos, estoy hablando de 2 dígitos, 10, 12, 13%, no de inflación venezolana. Llegó Paul Volcker como presidente de la Fed, tuvo que aumentar las tasas, fue un periodo bastante crítico para Estados Unidos, pero luego en el 81, cuando se recuperó y se sinceró el mercado, Estados Unidos atravesó del 81 al 99 prácticamente un mejor de mercado alcista después de la década de los 50. Yo ahorita veo muy parecido a la década de los 20 con la década de los 70 en Estados Unidos. Si el balance de la Fed empieza a generar inflación, si luego la Fed tiene que empezar a subir las tasas para bajar la inflación, quitar liquidez del mercado, veo un nuevo espectro en temas geopolíticos y en temas de los nuevos players del mercado, que en aquel entonces, los 70, eran Nifty 50, los grandes conglomerados, ahora son empresas mucho más específicas a nicho. Yo creo que hay que prepararse para una década difícil para conseguir alfa simplemente indexándose al mercado. Yo creo que posiblemente esta década va a ser muy buena para los gestores activos del mercado. Tal cual. A mí sí, a mí el tema de que tú comentas de la posibilidad que puedan ser como esas, lo que llaman esas décadas perdidas, que bueno, que igualito hay grandes ganadores y un poco lo que es que, o sea, saber que de repente tienes que cambiar la estrategia, tienes que evolucionar la estrategia, pero pareciera que se va a cumplir esa máxima del mercado, es que no hay almuerzo gratis, pues que de una u otra manera ya todas estas ayudas, todos estos procesos de inyección de capital, alguien los va a tener que pagar y bueno, eso normalmente el que lo paga es el público y ahí va el tema de aparición de impuestos o más impuestos, de inflación.
pareciera que eso va a estar a la orden del día, no en el más corto plazo, pero yo soy de los que cree que lo vamos a ver más pronto que tarde, pues. Otro, un poquito para ya terminando, porque bueno, como siempre, nosotros, el tiempo sí es un super dictador para nosotros, para que la gente pueda saber que en un tiempo exacto va a poder llevarse toda esta buena información. Para terminar, ¿cuál crees tú que sea la importancia de entender los movimientos del ciclo y las valoraciones del mercado? O sea, ¿cómo lo estás viendo también a manera de conclusión? Ya después te hago una última pregunta ahí de dato, quería comentarte esto. Mira, creo que realmente, y esto es algo mucho más general que específico, lo comentaba al principio, el mercado es un péndulo y estamos hablando de que atravesamos 10 años en un mercado alcista, que de hecho a finales del año 2019 las valoraciones estaban pelo caras. Y cuando uno compra algo caro, los rendimientos generalmente que se pueden esperar no son tan altos como en teoría debería ser cuando uno compra algo barato. Si uno compra algo barato, uno podría esperar a tener mejores rendimientos en el futuro. Las valoraciones previo coronavirus incluso, y lo hemos destacado muchas veces, ya estaban caras. Ahorita incluso si uno revisa, por ejemplo, un PER, un Price Earning Ratio, que es la relación entre el precio de las acciones y su ganancia, y te da una relación más o menos entre cuántas veces estás pagando la ganancia que tiene la empresa. En este entorno de caída de ganancias o beneficios empresariales de las empresas, de las corporaciones más importantes de Estados Unidos, te pueden encontrar un PER, un PER incluso ajustado al ciclo como el de Shiller, que es Premio Nobel de Economía, aproximadamente entre 25 y 30, lo cual es sumamente alto para la media histórica del mercado. Una valoración tan alta te permite pensar que en el mediano plazo no vas a tener rendimientos acorde a lo que estás pagando por las acciones. Entender eso es importante porque al final del día, una buena inversión, vamos a decirlo de manera más sencilla, una buena empresa puede ser una mala inversión si se paga demasiado caro por sus acciones. Entonces, todo al final se reduce el precio. Pagar mucho por algo que es caro posiblemente sea la mejor manera de no tener rendimientos buenos en el corto plazo. El mercado ahorita, en términos de ciclicidad, sería lo más normal esperar luego de 140 meses del mercado alcista tener un downturn, una depresión o una caída del mercado. Estamos hablando de que todos podíamos haber esperado una caída durante el tema del coronavirus y que se extendía durante el 2020, pero no ocurrió. Más bien nos recuperamos prácticamente una V-shape y ahora estamos casi que flat con el inicio del año. Entonces la pregunta sería realmente preguntarse dónde estamos ahorita, o sea, dónde estamos parados en el primer semestre de 2020. En el año diciembre de 2019 no estábamos tan baratos, atravesamos una pandemia y la peor crisis económica en los últimos 80 años, la peor pandemia de la gripe española hace 100 años. ¿Dónde estamos parados ahorita en términos de unemployment, en términos de generación de beneficios a las empresas, en el tema geopolítico? ¿Quién va a ser presidente de Estados Unidos en diciembre? ¿Se va a reactivar la guerra comercial con China? ¿Cuál va a ser el nuevo espectro desde el punto de vista de corporaciones en Estados Unidos? ¿Cuáles son las empresas que van a quebrar, que permanentemente van a quebrar? Ahorita viendo la pregunta de William con el tema de la pregunta zombie. Es un tema importante saber dónde estamos ubicados. Y posiblemente sea el punto más importante. Nadie nunca va a saber qué van a hacer los mercados de aquí en adelante, pero por lo menos entender dónde estamos parados y saber cómo vamos a reaccionar ante los vaivenes del mercado posiblemente sea la mejor manera de prepararse psicológicamente para saber qué hacer en el momento adecuado. Claro, mira, de verdad que como siempre, bueno, tu análisis a nosotros realmente nos gusta mucho y nos parece muy ilustrativo. Solo para finalizar y dar chance, por aquí teníamos unas preguntas y bueno, si otras personas quieren hacer algunas preguntas, vamos a tratar de contestarlas en este periodo de tiempo lo más corto posible. Si no, nos las mandan por nuestras redes sociales, por Arca Análisis en Instagram o Arca Análisis en Twitter, LinkedIn, o inclusive en Urigi y Facebook y bueno, por ahí se las podemos contestar gustosamente. Pero, de nuevo, sin entrar en temas, porque aquí esto no es un tema de datos y bueno, siempre hacemos el disclaimer o hacemos la aclaratoria, perdón, de que simplemente cada inversionista tiene un perfil diferente, único, y el tiempo de la inversión va a cambiar además su tipo de inversión en el momento que lo pueda hacer realmente. Pero cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿A qué cosas le estás prestando mucha atención
y qué te gusta, pues, que son de las cosas de las compañías que te han, como quien dice, te han picado el ojo últimamente, pues. Mira, yo creo que ahorita sería importante intentar conseguir compañías con una solidísima posición financiera. Como bien comentabas y lo destacábamos en el artículo de la semana pasada, en economía no hay almuerzo gratis. Y va a llegar el día en el que te vas a tener que sentar tanto con el Tesoro como con la FED a aclarar cuentas. Porque no, la plata que te están dando no es gratis. En ese momento, las empresas con peor posición financiera tendrán dos opciones. Una, o emitir acciones o emitir bonos para conseguir liquidez y pagar lo que deben, endeudándose igual con otras personas, o simplemente entrar en un plan de reestructuración, de quiebra, etc. Las empresas con mucha mejor posición financiera quizás tengan una mejor posición para enfrentarse a este tipo de problemas que puedan venir en el futuro. Yo he estado intentando, y en nuestra cartera hemos intentado ubicarnos en compañías que cuenten con una ventaja competitiva sostenible, compañías líderes en sus sectores, compañías con mucha caja, compañías con poca deuda. Peter Lynch decía, una compañía que no tenga deuda no puede quebrar. Y es así, una compañía que no tenga deuda no tiene problemas con ningún tipo de acreedor y nadie te va a quitar los activos que tiene. Entonces, ese es más o menos el perfil que estoy buscando. Sí, obviamente, posiblemente ahorita en el entorno empresarial, ojo, no hay nada malo con la deuda, solamente que si la deuda es bien utilizada, genera valor. Cuando la deuda es simplemente deuda, como la que estamos viendo ahorita, obviamente no agrega valor y terminantemente hablando va a terminar destruyendo valor. Intentar conseguir compañías de sectores muy defensivos, de mi percepción. Ha habido un cambio recientemente, y quisiera hacer el comentario, de muchas personas creyendo de que el sector tecnológico es el nuevo sector defensivo del mercado. A mí eso me causa ruido. Cierto es que las tecnológicas tipo Amazon, Tesla, Facebook, Apple se han portado muy bien durante la crisis, más unas que otras, pero al final del día, cuando tienes que pagar muy caro por esas acciones, cuando tienes que pagar un PER de 80, 90, 100, 200, incluso hay empresas tecnológicas que no tienen beneficio por acción, todo al final de nuevo, como les comentaba hace 5 minutos, se reduce el precio. Una buena empresa, una excelente empresa, un monstruo como Amazon, que no es el caso, que quiero decir que no la compren porque nosotros tenemos Amazon en nuestra cartera, pero un monstruo como Amazon puede ser una bellísima empresa, pero si se paga demasiado caro por sus acciones, terminantemente puede ser una muy mala inversión. Entonces intenten ver realmente dónde están poniendo el dinero. Yo evitaría empresas cíclicas, empresas endeudadas. Incluso ahorita, hace 3 meses, nosotros recomendamos muchísimo empresas de aerolíneas, restaurantes, empresas de cruceros, porque sencillamente la caída no tenía sentido, digamos, psicológico, obviamente económico sí, pero psicológicamente hablando era mucho más la caída psicológica que la económica. Ahorita tuviese mucho más cuidado con esas empresas. De hecho, hoy veía temprano que los cruceros, las empresas de cruceros estaban como que postergando incluso el tema de la reactivación de sus servicios, porque si se viene una nueva ola, o si la ola se extiende, o si no hay vacuna este año, la gente va a seguir teniendo miedo de montarse en un avión, de montarse en un crucero, de salir a comer de manera generalizada si la segunda ola es más fuerte. Yo tendría cuidado con esas empresas y intentaría ubicarme en compañías que tengan 150 años, 100 años en el mercado, que tengan caja, que tengan poca deuda, que sean defensivas, que la gente las siga consumiendo independientemente que estemos encerrados en nuestras casas o no. No son muchísimas empresas, pero sí se puede armar una cartera muy chévere de empresas que sean del corte defensivo y que cuenten con una ventaja competitiva sostenible dentro de su sector. Mira, bueno, ya para ir cerrando, porque tenemos pocos minutos para antes que se nos cumpla la hora. Bueno, les repito a todos los amigos, todas las preguntas las vamos a contestar después por nuestras redes sociales, así que voy a tratar de hacer como un resumen de las preguntas para ver qué respuestas consideras tú, José Miguel, que nos puedes dar y después simplemente, nada, las iremos contestando por, por nuestras redes sociales. Uno es, cada vez se escucha más el término zombie market y ya no solo de empresas zombie. ¿No creen que más allá de la Fed y las tasas bajas del mercado puede reaccionar y corregir repentinamente? Esa es una. Bueno, Okay. lastimosamente hay gente que se le quedó congelado el video en algún momento. Es una lástima por estos temas de internet. A nosotros, que inclusive yo me salí, me sacó varias veces de la sala de Zoom, pero hasta ahora, después los últimos minutos han estado bien. Otro es, bueno, yo creo que es un tema preferido y que en el cual José Miguel nos ha ayudado muchísimo a todos los que lo conocemos. Es, José Miguel, ¿qué libros recomiendas para la lectura o qué nos puedes hacer llegar por PDF? Siempre agradecido
yo soy de los beneficiarios y la gente de Arca con estos temas. Y lo último es, ¿qué opinas de las impresiones de dinero de la Fed para la economía de Estados Unidos? Y sería una buena opción invertir en el índice de S&P 500 y Coca-Cola, por ejemplo. Aquí esto... bueno, después que nos dijeron que no pudieron escuchar muy bien el tema de las tecnológicas, eso invitamos a la gente a que lo vean por el canal de YouTube, que esto va a quedar grabado. Entonces, bueno, un poco te quise dar, sé que mucha gente van a quedar algunas cosas por fuera, pero si nos puedes hacer un resumen con esto, de verdad que sería fantástico. Ok, lo de la empresa zombie lo comentamos al principio, tanto el mercado como empresas, no es todo el mercado, ojo, hay una porción de empresas que de nuevo se denominan zombie porque posiblemente eran empresas que tenían que haber sido limpiadas en la corrección. Empresas que estaban muy endeudadas, empresas que simplemente ya no estaban agregando valor, empresas que posiblemente simplemente por su modelo de negocio tenían que haberse limpiado del mercado. Howard Marks siempre tiene una frase que es muy importante en estos momentos, que es que el miedo sano a la pérdida, el miedo sano a saber que puedes equivocarte y que tu empresa cierre, siempre es importante en los mercados para que la gente tome las mejores decisiones o por lo menos intente tomar las mejores decisiones en pro de su empresa. Cuando tú vives en un entorno en el que independientemente de las decisiones que tomes, no vas a quebrar porque la Fed va a estar ahí para apoyarte, es un entorno que de una forma u otra es tóxico y que va a terminar siendo mucho más tóxico en medio y largo plazo. Por eso se denomina que estas empresas son zombies, porque son empresas que siguen de pie, tipo de Walking Dead, cuando son empresas que sencillamente tuvieron que haber no desaparecido precisamente, pero sí haber entrado en un plan de reestructuración para intentar ver cómo sí pueden agregar valor a la sociedad. La pregunta de la indexación o indización, mira, la mejor manera de invertir en los mercados y por muchísimo y de manera estadística, y eso es algo que atenta contra lo que nosotros hacemos en cierta forma como gestores activos, es invertir pasivamente en los mercados porque en 10 años o en 5 años, 8 de 10 gestores no logran batir a su índice de referencia, puede ser Standard & Poor's, Dow Jones, Russell 3000, etc. Invertir en el mercado obviamente tiene riesgos psicológicos que la gente a veces no ve y cree que simplemente con comprar un índice vale la respuesta para que tenga rendimiento positivo en largo plazo. Me permito traer a colación un ejemplo de Peter Lynch de nuevo. Peter Lynch fue gestor del fondo de Fidelity del 77 al 90, con un rendimiento anualizado de 29,2% todos esos años. Es decir, $1,000 invertidos por Peter Lynch eran $29,000 en términos de 13 años. Ha sido el mejor gestor de fondos mutuales que ha existido en la historia, pero Peter Lynch siempre ha dicho, siempre decía, que Fidelity o el fondo Magallanes de Fidelity, que era el que manejaba Peter Lynch, atravesó 6 periodos de caída. Y en los 6 periodos de caída, en los 6 periodos cayó Fidelity. Y que los inversionistas, los inversionistas del fondo mutual, cada vez que el mercado caía, salían a vender y cuando el mercado recuperaba, empezaban a comprar. El mercado caía, vendían y recuperaba, compraban. Y va en línea con el ejemplo que yo les he dado a ustedes, de que si uno vende en la caída e intenta comprar en la subida, esa parte de la recuperación que viene el día después de la peor caída o del foso cuando toca el mercado, suele ser los mejores días de rendimiento del mercado. Peter Lynch tuvo un rendimiento de 29,2% anualizado en esos 13 años, pero el inversor medio del fondo mutual tuvo menos de la mitad. Y tuvo menos de la mitad porque no tenía el componente psicológico o el componente emocional de control para saber aguantar las caídas del mercado. Algo parecido pasa con los fondos indizados. La gente se intenta diversificar comprando un índice, sabiendo que estadísticamente hablando es la mejor forma de estar invertido, pero ocurre la caída del coronavirus y la gente sale a vender. Espera que caiga el mercado e intenta agarrarlo cuando la subida ya va camino al 10, 15, 20%. Y ese tipo de psicología aplica tanto para un gestor activo como para alguien que invierte en un fondo mutual como para alguien que invierte en un índice. ¿Son buenas recomendaciones? Sí, estadísticamente son buenas recomendaciones. Pero además de estadísticamente ser la mejor forma de invertir, hay un componente emocional psicológico que es sumamente importante tenerlo en cuenta. No, perfecto. De verdad que, José, una vez más, agradecido. Bueno, para nosotros, como lo digo siempre, el tiempo es así, realmente nuestro gran jefe y el gran dictador. Y pues bueno, de verdad que, nada, agradecerte de nuevo, agradecerle a todos los presentes, recordarles que esto va a estar guindado en nuestro canal de YouTube por Arca Análisis y todas las preguntas las vamos a poder, las vamos a terminar de responder por nuestras redes sociales. Por ahí los invitamos a que se comuniquen con nosotros, siempre cualquier duda, cualquier
básicamente inquietud que tengan o que cualquier cosa de repente quieren que hablemos por esta vía, por supuesto lo vamos a tratar de complacer en lo posible. Entonces, bueno, no me queda otra cosa que dejarte la palabra, José, para que te despidas. Sí, vale, agradecido con todos. Les voy a copiar acá, porque preguntaban lo del libro y no les dije. En mi cuenta personal de Twitter, yo compartí un drive con 12 libros que estoy recomendando. Lo tengo piñado al perfil de mi Twitter. Se pueden meter en el hilo del Twitter, están las recomendaciones con base a lo que yo creo debería ser la lectura de los libros. Les voy a dejar el perfil aquí en el chat para que lo copien. Si se meten en Twitter, apenas vean mi perfil, va a estar piñado el tweet con el drive. Intenten descargarlos todos, porque creo que posiblemente voy a borrar el drive en los próximos días por temas de que me gusta, digamos, abusar de los términos de los autores de los libros, porque al final no pude obviamente contactarlos para que nos dieran permiso de compartirlo, pero la verdad agradecido con ustedes. De nuevo, sé que un viernes a esta hora es complicado intentar alinearse para escuchar estos temas cuando al final uno quiere estar un viernes tranquilo, descansando de la semana. Espero que nos encontremos próximamente de nuevo y que sea para seguir hablando de lo bueno que ha sido la subida del mercado. Gracias, José Miguel. Gracias a todos los presentes. Como siempre, es un placer generar estos contenidos y compartirlos con ustedes. Y bueno, que sepan que en Arca Análisis Económico y en Arca Asset Management los podemos ayudar al respecto con cualquier inversión que tengan, cualquier asesoría, temas económicos, temas financieros, legales y de compliance. Bueno, que tengan excelente noche y un mejor fin de semana y bueno, feliz Día del Padre por adelantado. Bueno, que la pasen muy bien. Hasta luego.